Bueno, buenos días. ¿Empezamos la clase? Vamos a empezar Buenos días, dale. con trastorno bipolar. En el PDF hay datos que quizás son un poco, exceden un poquito a los conocimientos que ustedes tienen que tener para lo que es psicosemiología. Igual nosotros el PDF se los damos para que ustedes tengan un poco de lectura y se familiaricen un poco con la neurobiología, lo que se sabe hasta hoy en día, pero no es que le van a tomar específicamente los aspectos neurobiológicos. Ustedes lo que tienen que saber es la clínica y lo que es la psicosemiología, las alteraciones de las funciones psíquicas, en este caso del trastorno bipolar. ¿Sí? Ahí les muestra el PDF la neurobiología del trastorno bipolar. Son teorías, la teoría de sensibilización conductual, la teoría del modelo de Kindling, la teoría de la sensibilización extrema. Estas teorías se las ponemos en el PDF para que las lean un poco, si tienen interés, y también un poco explican por qué se utilizan algunos psicofármacos para el trastorno bipolar, por qué se utilizan algunos psicofármacos específicamente, como por ejemplo los antirrecurrenciales. Ahora después lo vemos. Empezando con ¿qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar hoy en día es un trastorno de la afectividad. Acuérdense que la afectividad es una función psíquica superior. La afectividad o la timia. ¿Sí? Acuérdense, como repaso, de las funciones psíquicas superiores. Ingreso a los que están ahí pendientes. Las funciones psíquicas superiores, acuérdense que asientan en corteza, en corticales. Así que el trastorno bipolar es un trastorno de la afectividad y que se caracteriza por tener el componente de la ciclación patológica del estado de ánimo o de la afectividad. Acá en el PDF van a ver que dice que el primer episodio de un paciente con trastorno afectivo bipolar puede ser maníaco, hipomaníaco, mixto o depresivo. Acuérdense que maníaco y hipomaníaco es hacia el lado de la expansividad del humor, de la excitación. Mixto o depresivo se refiere para el lado de la inhibición, para el lado depresivo. Ahora vamos a definir qué es el mixto. Hasta 2/3 de pacientes con trastorno afectivo bipolar presentan un episodio depresivo como primera manifestación. Así que acuérdense que es bastante frecuente que muchos pacientes inicien la enfermedad con depresión, cosa que a veces entonces el primer diagnóstico diferencial es hacer la diferenciación entre depresión monopolar, lo que sería depresión mayor común, o si estoy viendo una depresión bipolar, un episodio depresivo en un paciente bipolar. Cosa que, acuérdense que en psiquiatría hay que esperar siempre la evolución para hacer un diagnóstico definitivo. Siempre vamos a tener inicialmente un diagnóstico presuntivo y tenemos que ir esperando la evolución para hacer el diagnóstico definitivo. Entonces, cuando vemos una depresión inicialmente, no conocemos al paciente, bueno, no sabemos si esa depresión es monopolar o bipolar. Eso es lo que hay que pensar sí o sí. Puede ser que en la sala de espera acá, para aceptar. Sí. Después, cuando el episodio depresivo presenta características que pueden ser psicóticas, con alteración del juicio, las características de realidad, de alucinaciones o delirios, puede ser con más facilidad que uno se guíe hacia una depresión de tipo bipolar.
Después el último punto que lo dice acá, que puede presentarse que el episodio maníaco, que a veces el episodio maníaco es muy difícil de diferenciar de una esquizofrenia, de un brote psicótico de una esquizofrenia. Por eso no es tan fácil hacer el diagnóstico inicial, aunque un paciente inicie con manía, porque la manía a veces se puede confundir. Es un episodio psicótico, que no sabemos si se puede estar relacionado a una esquizofrenia o a una bipolaridad. Vamos a ver los trastornos bipolares hoy en día. Vamos a ver 3 cuadros clínicos que son los más importantes, que son el tipo 1, el tipo 2 y el trastorno ciclotímico. Acuérdense que bipolares hay desde 7 subtipos hasta 14. Vamos a ver los 3 más importantes. El tipo 1, el tipo 2 y el ciclotímico. Empezamos con el tipo 1. El trastorno bipolar tipo 1. ¿Cuál es la característica del tipo 1? Es que en algún momento de su vida el paciente bipolaridad tipo 1 presenta o presentó algún episodio maníaco. El paciente con trastorno bipolar tipo 1 puede presentar depresión, puede presentar episodios mixtos, episodios psicomaníacos, pero cuando el paciente presenta un episodio maníaco, una característica de manía, eso pone el rótulo de diagnóstico de bipolar tipo 1. El bipolar tipo 1, ustedes por ahí han leído por ahí o van a leer que es el antiguo diagnóstico de psicosis maníaco-depresiva. Porque la manía es un cuadro psicótico. Acuérdense que cuando hablamos de psicosis, hablamos de alteración del juicio, de realidad, que es otra función psíquica superior. ¿Sí? Entonces, acá dice que la prevalencia es similar en ambos sexos y los síntomas psicóticos pueden o no estar presentes, evidentemente, o sea, pueden ser evidentes o no, y a veces pueden aparecer también no solo en la manía, sino en la fase depresiva, los síntomas psicóticos en el trastorno bipolar. Acá decíamos recién, como decíamos antes, que las principales dificultades diagnósticas se establecen con un brote esquizofrénico. Y acá les está citando el DSM-4, ahora ya estamos en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico, de codificación diagnóstica en psiquiatría. Porque acá les dice que había casos de manía unipolar, pues solo manía, eso existía antes, ahora no existe más, no se ve más, lo que era solo pacientes con episodios maníacos. Lo que sí se ve es que pacientes con trastorno bipolar tipo 1 tienen predominancia a presentar manía y otra predominancia a presentar depresión, pero todos presentan alguna de las dos fases en algún momento. Y acuérdense que el bipolar tipo 1 es aquel que presenta, en algún momento, presenta algún cuadro maníaco. Ese es el bipolar tipo 1 con la antigua psicosis maníaco-depresiva. Y acuérdense que la manía entonces es un cuadro psicótico. Es una psicosis, por lo tanto tiene alteración del juicio, el juicio está desviado. Les voy nombrando todas las funciones psíquicas, juicio. Después tienen alteración en otras funciones psíquicas, como por ejemplo en la manía, van a tener taquipsiquia, aceleración del pulso del pensamiento, hasta lo que se llama fuga de ideas, lo van a ver en los libros de neurología, eso. Tienen inversión o alteración del ritmo circadiano, por lo tanto son pacientes que generalmente no duermen, tienen episodios de insomnio muy frecuentes, sobre todo como pródromo, como a veces inicio de la enfermedad. Excitación, lo que tiene es aumento volitivo, aumento de la voluntad, están como muy
motivados, muy hiperactivos, y la palabra manía les está diciendo que la manía es como lo contrario a la depresión. El paciente está, en vez de triste, como estaría en una depresión, está eufórico, está alegre, llamativamente alegre, es un estado de afectividad expansiva, de euforia. Por eso el paciente quiere hacer muchas cosas, está hiperkinético, no duerme, está acelerado, está psíquico, y con alteración del juicio de la realidad y alteraciones sensoperceptivas muchas veces, como delirios de tipo paranoide, megalómanos, delirios de grandeza, de creerse más, de creerse por ahí el salvador del mundo, y alucinaciones que pueden ser frecuentemente alucinaciones de tipo auditivas, que pueden ser que las alucinaciones son de los sentidos siempre, y las alucinaciones auditivas, obviamente, pues si el paciente escucha voces, ahí es donde tienen lo que decíamos hace un ratito, que hacer el diagnóstico diferencial con un brote esquizofrénico, cosa que no es tan fácil. Hay que esperar la evolución del paciente para ver si está en presencia de una esquizofrenia o en presencia de un trastorno bipolar. ¿Sí? Eso es cuando entra en fase maníaca. Y cuando entra en fase depresiva, acuérdense que presentan lo que se llama una depresión mayor. Una depresión mayor con bradipsiquia, con desgano, con apatía, con desmotivación, con bradiquinesia, con todo el componente de inhibición psicomotriz y apatía. Y pueden no estar tristes. La depresión bipolar, el bipolar tipo 1 sobre todo, es una depresión de tipo apática. El paciente puede no estar triste, pero sí característicamente está apática. Está inhibido, desganado, desmotivado y por ahí está indiferente desde el punto de vista emocional. Por eso hay que observar sobre todo la abulia, la apatía que tiene el paciente. Y al revés, cuando está depresivo, por ahí el paciente, en vez de tener insomnio, está invertido el ritmo circadiano, lo que tiene es hipersomnio. Duerme un par de más, está todo el día en la cama. ¿Sí? Esa es la presentación de lo que sería trastorno bipolar 1. Acuérdense, presenta episodios maníacos, puede tener hipomanía y episodios mixtos, y presenta depresión. ¿Qué pasa con la ciclicidad? El trastorno bipolar tipo 1 vive casi toda su vida de desarrollo de la enfermedad, de proceso de la enfermedad, la vive más que todo en fase depresiva y tiene lo que se llama episodios hipomaníacos o maníacos, y eso es lo que hay que restringir con el tratamiento, que tengan los menores episodios posibles. Se hace una analogía para entender esto, por ejemplo, como por ejemplo con la epilepsia. Fíjense que con la epilepsia, más fácil de entender, lo que hay que evitar en un paciente epiléptico son las recurrencias de las crisis convulsivas. ¿Sí? Hay que estabilizar al paciente y que no tenga episodios convulsivos. Bueno, acá sería lo mismo, que el paciente esté por lo menos en fase apática, en fase depresiva, aunque sea una depresión leve, y evitar la recurrencialidad hipomaníaca o maníaca con el tratamiento farmacológico. ¿Sí? Muy bien. En el trastorno bipolar 1, para terminar, entonces, acuérdense que el rótulo diagnóstico se lo lleva cuando el paciente presenta la manía. Aunque haya tenido un solo episodio de manía con toda su vida, igualmente eso es un bipolar tipo 2. ¿Qué pasa con el bipolar tipo 2? El tipo 1, acuérdense que era el antiguo trastorno psicótico maníaco-depresivo, la psicosis maníaco-depresiva. El bipolar 2 no, el bipolar 2 está asociado a el trastorno de personalidad, o sea que es un síndrome asociado al trastorno de personalidad, clínicamente es más benigno, nunca va a presentar manía, no tiene manía, sí puede tener episodios hipomaníacos y depresivos, pero no manía. Acuérdense que cuando hay manía es bipolar 1. En cambio, el bipolar 2 nunca presenta manía, se presenta solo hipomanía y depresión.
recurrente, sobre todo depresiones que son recurrentes y que tienen mucha oscilación durante su vida. El diagnóstico diferencial, obviamente, que va a ser con trastorno bipolar y a veces es difícil de hacer, porque yo puedo tener un paciente con un trastorno bipolar 2 que nunca me hizo una manía hasta que el día que lo hace. Entonces puedo hacer un cambio de diagnóstico y decir, bueno, yo pensaba que era un paciente bipolar 2 porque nunca había hecho una manía hasta que lo hace. Es raro de ver, pero puede suceder eso. O sea que el cambio de diagnóstico no es tan raro en psiquiatría por este componente que yo les digo que en la psiquiatría para hacer el diagnóstico definitivo siempre hay que esperar la evolución. Mientras tanto uno tiene lo que se llama diagnóstico presuntivo. También puede haber dudas diagnósticas con la esquizofrenia, pero menos en estos casos. Pues acuérdense, bipolar 2 es comórbido con el trastorno de personalidad, sobre todo con el trastorno borderline. El borderline, para por ejemplo la psiquiatría americana, es un tipo de bipolaridad 2. Para la psiquiatría americana el borderline es un bipolar tipo 2. En cambio acá, en Argentina, no es tan taxativo eso, aunque no está mal si uno lo considera así. Bipolar 2, acuérdense, comórbido con trastorno de personalidad, y como no tiene manía, nunca tiene psicosis, nunca tiene síntomas psicóticos, por lo tanto nunca tiene delirios, ni alucinaciones, ni alteración del juicio de realidad. O sea que no tiene alteraciones sensoperceptivas, ni tiene alteración del juicio, sí tiene ciclación emocional e hiperreactividad emocional. Son pacientes hiperreactivos, que todo les molesta, todo les afecta, y tienen cambios bruscos, viven su vida ciclando por ahí de una semana a la otra, de un día para otro cambian de humor, tienen mucha inestabilidad emocional. Hoy en día se les describe así, el diagnóstico del CIE-10 habla de trastorno de inestabilidad emocional que puede estar relacionado a los pacientes bipolares 2 sobre todo. Hasta acá estamos con bipolar 1, dijimos que vamos a ver, bipolar 2 y ciclotimia, vamos a hablar ahora. La salvedad entre bipolar 1 y 2, acuérdense que el 1 presenta manía, presenta psicosis. La manía es una psicosis. El 2 nunca, el 2 solo hipomanía. Solo hipomanía, hipomaníacos y depresión. La depresión, tanto en el 1 como en el 2, es parecida. La única diferencia entre la depresión que puede tener bipolar 1 es que tiene un componente más apático la depresión. En el bipolar tipo 1 es una depresión un poco más inhibida, el paciente está más apático, más enlentecido, pero no es patognomónico eso. ¿Qué pasa con la ciclotimia? Se le dice ciclotimia como término popular, pero en realidad se llama trastorno ciclotímico o trastorno ciclotímico de la personalidad. Podría haber trastorno ciclotímico para escrito en el DSM. El trastorno ciclotímico es como una variante menor de la bipolaridad y sobre todo se utiliza para hacer un diagnóstico premórbido. A veces un paciente que tiene un trastorno ciclotímico hay que esperar a ver cómo evoluciona más allá del tratamiento. Por ahí con o sin tratamiento evoluciona de la misma manera. Se dice que el trastorno ciclotímico es un diagnóstico premórbido que nos predice lo siguiente. Alguien con trastorno ciclotímico en la epidemiología psiquiátrica nos dice que en un 80% ese paciente se va a transformar en un trastorno bipolar tipo 2 y en un 20% ese paciente se va a transformar o va a evolucionar a trastorno bipolar tipo 1. ¿Sí? Entonces el trastorno ciclotímico está dentro del espectro de la bipolaridad, tiene fluctuación emocional
bastante parecido, más parecido al tipo 2, nunca hace manía, siempre está flipando de los depresión leve y no llega ni siquiera a veces hasta la hipomanía, porque si no sería un bipolar tipo 2, obviamente, si tuviera hipomanía clara, pero lo que presenta es ese componente de ciclicidad, ¿no? De cambios bruscos de humor, entre depresiones leves, estados de euforia, de irritabilidad, de hiperkinesia, y que eso, con tratamiento y todo, puede ir evolucionando en un 80% hacia bipolar tipo 2 y en un 20% hacia bipolar tipo 1. Es un diagnóstico que siempre está también asociado mucho al trastorno límite de personalidad, al borderline, y en algunos casos, muchos pueden estar relacionados a pacientes que han sido pacientes con déficit atencional en la infancia y que persisten en la adultez también. Y además, ¿qué pasa? El ciclotímico también es un paciente que cuando está deprimido por ahí responde mejor a los antirrecurrenciales y no tanto a los antidepresivos. Entonces también desde el punto de vista farmacológico presenta un componente de mejor respuesta a los fármacos antirrecurrenciales. Entonces vimos trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2 y trastorno ciclotímico. Acá les hablamos de fase depresiva per se. Cuando un bipolar está deprimido, acuérdense, la depresión generalmente es una depresión de tipo apática, no predomina tanto la tristeza, sino predomina más la apatía sobre la tristeza. Son depresiones que pueden tener insomnio, pero pueden predominar mucho la hipersomnia, o sea, duermen por demás. Pueden tener pérdida del apetito, pérdida de peso, pero también puede ser lo contrario. Pueden aumentar de peso y tener hiperorexia. Puede estar a veces relacionados con depresiones de tipo postparto, ¿no? En el caso de las mujeres, obviamente. Hay que buscar siempre antecedentes familiares de manía, o sea, yo puedo ver un paciente con depresión, pero siempre, como dijimos antes, la depresión hay que sospechar, por lo menos tener en mente que puede ser una depresión monopolar o bipolar, lo que yo estoy viendo. Entonces hay que indagar en un paciente depresivo si ha tenido episodios de euforia, de expansividad, de hipomanía o de panía, si tiene antecedentes de suicidio consumado en la familia, si han tenido tratamientos, se le puede preguntar si el familiar que se trató en algún momento por depresión, porque el paciente a veces no sabe el diagnóstico en el familiar, qué medicación le dieron, si le dieron litio. Y pacientes jóvenes pueden llegar a tener síntomas en el cuadro depresivo, puede haber síntomas de tipo catatónico, estuporosos. Y en ancianos a veces puede haber hasta cuadros de tipo confusional en la fase depresiva. Lo que no es tan frecuente, pero puede haberlo. ¿Qué pasa en la fase maníaca? Bueno, hay grandiosidad, como decíamos antes, hay alteración del juicio, el paciente tiene un juicio desviado, tiene disminución de la necesidad del sueño, están verborrágicos, hablan mucho, tienen lo que se llama fuga de ideas por la taquixiquia extrema o aceleración del curso del pensamiento, se distraen fácil, pero tienen lo que se llama paraprosexia, aumento de la actividad, o sea, están hiperbúlicos, incluso están hiperbúlicos, hipersexualizados, con aumento de la actividad en general, y tienen siempre como un ánimo, una especie de alegría, están demasiado alegres, pero por demás, están demasiado eufóricos o demasiado expansivos con respecto a la situación de estímulo vital. Tienen problemas de impulsividad, cambios de humor muy fácil. La manía incluso llega a tener muchos problemas con la propia familia, con los propios allegados, y lo traen a la consulta, porque el paciente obviamente no se da cuenta por alteración del juicio.
Acuérdense que también tienen esto de las indiscreciones sexuales porque están hipersexualizados y problemas con la economía, tienen gastos compulsivos, compras compulsivas, desbarajustes finalmente a nivel del tema de la plata, del gasto de tarjeta, ¿no? Eso es muy común de ver. Casos clínicos lo vamos a pasar un poquito de largo, después léanlos para hablar un poquito de tratamiento, ¿no? Porque si no nos queda acá para la clase. Léanlos después los casos clínicos, pero vamos a hablar un poquito de tratamiento. El tratamiento también es algo orientativo, nadie les va a tomar tratamiento farmacológico en sí mismo, pero para que tengan una noción. La noción es la siguiente. Ustedes tienen que saber que el trastorno bipolar se trata con antirrecurrenciales. La familia de los antirrecurrenciales son se subdivide en tres tipos de fármacos. Uno de ellos es el litio. El litio es un fármaco que se usa desde hace mucho tiempo en psiquiatría, desde la década del 70 o antes, incluso de la década del 60, 50, 60 se empezó a usar como antimaníaco. Solo sirve para prevenir la manía, o sea que solo se utiliza para trastorno bipolar tipo 1, el litio. El único problema del litio es que tiene cierta toxicidad tiroidea, toxicidad renal, toxicidad cardiovascular. Pero se sigue usando, es un fármaco muy bueno y se utiliza lo que se llama la glicemia para medir en sangre a ver si el paciente lo está tomando y si está en rango terapéutico. Después están los anticonvulsivantes dentro de los antirrecurrenciales, aparte del litio, los anticonvulsivantes, como la carbamazepina, el valproato y la lamotrigina. Son los tres anticonvulsivantes antirrecurrenciales. La carbamazepina y el valproato son antimaníacos. Y la lamotrigina se utiliza para evitar la recurrencialidad depresiva. Lo que es aquellos pacientes que tienen mucha depresión recurrente, tendencia a estar siempre depresivo. Y por último están los fármacos que son antipsicóticos. Los antipsicóticos, pero en este caso los atípicos. Los antipsicóticos atípicos también se utilizan como antirrecurrenciales, sobre todo los que están aprobados por la FDA, que son la quetiapina, la olanzapina y el aripiprazol. Quetiapina, olanzapina y aripiprazol. Tienen funciones más avanzadas, porque son más completas. Son antimaníacos, antihipomaníacos y antidepresivos. O sea, para evitar la recurrencialidad depresiva, ya que cumplen todas las funciones. Son fármacos mucho más completos. Entonces, acuérdense, los antirrecurrenciales se dividen en el litio, los anticonvulsivantes y estos antipsicóticos atípicos que tienen las funciones de cubrir todos los espectros. Acá hay algunas recomendaciones respecto al tratamiento. Y una cosa que se agrega mucho hoy en día con respecto al tratamiento es el tratamiento, lo que tiene que ver con la psicoeducación, que el paciente comprenda, entienda, aprenda sobre los síntomas y el paciente tenga un autocuidado y aprenda a decodificar cuando está empezando a tener síntomas o a compensarse, que eso lo puede llegar a prevenir, consultar antes al médico, y eso es muy importante, lo que es psicoeducación, más allá de los dispositivos de psicoterapia, hospitales de día, lo que se necesite para algún paciente que tenga que hacer la rehabilitación. Entonces, acuérdense, en tema de lo que es funciones psíquicas superiores, acuérdense cómo se alteran las funciones psíquicas en el trastorno bipolar en general, tanto en el tipo 1 como en el tipo 2, como en el ciclo clínico. En el tipo 1, acuérdense que está ligado a la psicosis, sobre todo la fase maníaca, que tiene alteración del juicio de realidad. Y después, cuando están en fase depresiva, pueden tener esas alteraciones del juicio. Pero eso es muy raro de ver, solamente cuando hay depresiones psicóticas, que se dice depresiones con síntomas psicóticos.
Acuérdense cómo se alteran también las funciones psíquicas en el cuadro maníaco, sobre todo la fuga de ideas por la tachipsiquia, y que es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial con lo que llamamos el brote esquizofrénico en el cuadro maníaco. Después hay muchos otros diagnósticos, hay otros tipos de bipolares, hasta el 7, o hay clasificaciones que llegan hasta 14 subtipos, pero eso no es necesario que lo sepan. Sí es necesario que sepan las clasificaciones, estas 3 clasificaciones clínicas, el tipo 1, el tipo 2 y el cicloquímico, y una mínima noción del tratamiento de los antirreferenciales, cómo se dividen entre el litio, los anticonvulsivantes y los antipsicóticos que tienen función de antirreferencial. Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta rápida que me quieran hacer? ¿Cómo es la transición entre los episodios? ¿Es gradual o es de un momento al otro? No, mira, puede ser gradual en algunos casos o puede ser brusca, puede ser de golpe. Eso la verdad que no tiene un patrón. Hay pacientes que tienen gradualidad en el proceso, por ahí se ponen de a poco, se van poniendo, van pasando por la hipomanía hasta estar maníacos y eso tarda un tiempo, o puede ser de golpe. Así que eso es indistinto. Y hay pacientes, acuérdense, como dijimos al principio, que pueden empezar con depresión o con hipomanía o manía, que sería el otro polo. ¿Sí? Y acuérdense la definición del trastorno bipolar es un trastorno de la afectividad, como la depresión, y que se caracteriza por la fluctuación patológica de la afectividad o de la química, de la función psicosensorial. ¿Sí? Bueno, estamos en tiempo. Vamos a dejar por acá por hoy. Tienen el PDF, lean los casos clínicos y después para la próxima me parece que van a tener la clase de trastorno de personalidad. Acuérdense que el trastorno bipolar tipo 2 está asociado a los trastornos de personalidad, es un síndrome comórbido. ¿Sí? Bueno, dejamos por acá. Saludos. Perfecto. Muchas gracias. Pablo, a ver si les tiene que decir algo. ¿Vos le tienes que decir algo a los chicos? No. Bueno. Pablo, tengo una pregunta. Es más de la evaluación. Si al final va a ser autoevaluación o va a ser evaluación con nota. O sea, si la